buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Qué día largo hoy, pero qué día lindo también, qué día que nunca vamos a olvidar con la asunción del Papa, un día que en realidad comenzó hace ya más de 24 horas, porque ayer a esta hora, a las 10 de la noche, ya comenzaba la vigilia en la catedral. A medianoche cantando Axel, a las 3:30 de la mañana, dormidos o no, todos escuchamos al Papa Francisco con este mensaje sorpresa hacia la multitud que estaba haciendo esta vigilia previa a la consagración de Bergoglio como Papa Francisco. Ahí estamos viendo algunas fotos e imágenes de lo que ocurrió el día de hoy. Y este programa no podíamos dejar de abordar cuestiones que tienen que ver con los derechos y que tienen que ver con el Papa y la garantía de estos derechos. Básicamente, el Papa, como cura jesuita, y como hacen todos los sacerdotes de esta orden, y de otras también, como los franciscanos, han elegido la opción por los más pobres. Y esto tiene que ver con no solamente estar con ellos, saber de sus vidas, como pudimos ver en varios informativos, incluso a mí me tocó en Todo Noticias hoy presentar un informe muy lindo de un sacerdote de la Orden de Bergoglio en Santiago del Estero, que iba día por día a visitar familias, pero además de eso alientan a quienes combaten el delito, quienes denuncian el delito. Así lo ha hecho Bergoglio con el padre Pepe. Fue quien le avisó al padre Pepe que se tenía que ir de la Villa 21 porque lo iban a matar en toda su lucha contra el Paco. Y también fue quien alentó a esta hermosa gente de la Alameda, que su cara visible es Gustavo Vera, y hay muchos otros también en el Bajo Flores, para luchar contra el trabajo esclavo. Gracias a la Alameda hemos conocido muchísimos abusos de grandes marcas, consumidas por todos nosotros, que tienen ganancias increíbles gracias al trabajo esclavo. Y tanto Gustavo como toda la gente que trabaja con Gustavo han tenido la protección de Bergoglio, y a propósito de esto queremos que ellos nos lo cuenten en primera persona. Además vamos a hablar con una jueza, la doctora Julia Márquez, jueza de ejecución penal de Quilmes, que hace mucha tarea social en las cárceles. Ella es católica y queríamos hablar también un poco del derecho canónico, si le impone algunos límites o no a la hora Papa Francisco. Todo esto después de la pausa. ¿Quién será justicia? Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Bueno, y aquí estamos con Gustavo Vera, de la cooperativa La Alameda. Hola, Gustavo, gracias por venir. Y Camila Montero, que es militante de izquierda de la cooperativa La Alameda. Es muy interesante la historia de Camila, porque bueno, Camila venía desde una lucha más por los derechos de las mujeres, que muchas veces que contradice la doctrina de la Iglesia a favor del aborto, entre otros temas, y había bastante prejuicio respecto a Bergoglio, y te cambió tu idea cuando tuviste la posibilidad de conocerlo. ¿Cómo fue esto? Bueno, yo entré en 2008 a la Alameda y es el mismo año en que la Alameda entra en vinculación con el entonces cardenal Bergoglio. Fue el primer año que la Alameda empieza a denunciar trata sexual. Hasta el momento se venía de una historia de denuncia de talleres clandestinos y trata con fines de explotación tenés laboral. razón, yo no lo dije al comienzo del programa, ¿no? Trata de personas también, sí. Exactamente, y en el 2008 se abre la lucha a un espectro mucho más grande y la primera denuncia grande que se hace es una red de prostíbulos de Constitución Montserrat en todo el perímetro de la Policía Federal. Por lo tanto, a partir de 2008, evidentemente los enemigos de la Alameda cambian completamente, pasan a ser parte de la fuerza de seguridad, narcotraficantes, proxenetas, tratantes.
Y en ese marco se entabla este vínculo, yo al principio de una manera completamente escéptica, sí viniendo, en particular yo, de una militancia más de género, por el aborto legal, seguro y gratuito, una cantidad de cuestiones que eran posiciones mías, no todos los militantes de la Alameda obviamente compartimos estas cuestiones, y fue muy prejuicioso al principio mi vínculo con él. Y lo cierto es que, bueno, nunca nadie me pidió que pensara diferente de lo que yo estaba defendiendo. ¿Cómo fue este acercamiento de Bergoglio a la Alameda, Gustavo? En el 2008, bueno, como decía Camila, mientras la Alameda ya había adquirido alguna popularidad, se había incendiado el taller de Caballito con ese drama, se habían denunciado muchas marcas, por lo tanto venían muchísimas denuncias a la Alameda. Denuncias que ya excedían el marco de los talleres clandestinos y además de la trata sexual también empezaban a involucrar temas de trabajo rural, trabajo infantil, etc. Para ese periodo ya habíamos tenido 16, 17 atentados, creo. Atentados contra nuestra sede, atentados contra golpizas a denunciantes, a víctimas, más a mí al año siguiente me rompieron la cabeza, o sea, en total tuvimos 18 atentados que tuvieron vinculación directa con las denuncias que veníamos haciendo. Claro. A medida que nos íbamos adentrando en el mundo de la trata sexual e incluso el trabajo rural con algunos pesos pesados, nos dábamos cuenta que evidentemente estábamos en un problema muy serio si no teníamos una articulación más importante con otros actores de la sociedad civil. Para la misma época el cardenal estaba dando homilías, una que había dado en la villa en Semana Santa sobre el tema trata, o había mencionado el tema trata, y otras que había dado en 11, 2 meses después, donde también vuelve a plantear el tema de trata. Bueno, fue ahí que resolvimos mandarle una carta junto con... porque ustedes sabían que estaba, digamos, comprometido con estos temas. Tal cual, por lo menos los mencionaba. Junto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que agrupa las cooperativas de cartoneros, y lo vimos a Sergio Sánchez. Hoy en la Plaza San Pedro, digamos, ocupó el lugar que estaba destinado en el Vaticano para la familia de Bergoglio. Exactamente, sí. Y decía justamente que no que no quiebre la empresa Lácar, que es de las camperas. Tenía un cartel. Tenía un cartel, sí, exactamente. Bueno, Sánchez es miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Alameda se reunieron con Bergoglio rápidamente, después de esa carta que le enviamos. Y bueno, ahí le planteamos, mire, cardenal, usted está planteando la denuncia sobre el tema trata, nosotros estamos investigando no solamente lo de Constitución, estábamos investigando para esa época lo de las casitas de Río Gallego, los prostíbulos de Mar del Plata, una empresa de primer nivel avícola cuya presidenta era prima de un intendente, en fin. Sabíamos que íbamos a tener de alguna manera vueltos importantes. En algún momento les dijo, no, miren, no se metan con esto, y bueno, la vida es así. Un poco, digamos, esto con prejuicio, como te pasa a vos, Camila, que uno piensa que de la iglesia es, bueno, esta cuestión de la resignación, ¿no? No, al contrario, y todas sus homilías son, hay que poner el cuerpo, hay que jugarse, hay que decir la verdad. Y bueno, él casi a la semana organizó una misa, que fue el 1 de julio del 2008, que fue la primera misa donde se visibiliza exclusivamente el tema de la trata y el trabajo esclavo. La hace en la parroquia de los Emigrantes de la Boca y a partir de ahí se torna una costumbre todos los años hacer una misa, ahí tenemos imágenes de una, creo que es la quinta misa esa, la quinta misa que se hizo, digamos, contra la trata y el tráfico de personas, donde nuclea víctima de trabajo esclavo, víctima de trata sexual, víctima de trabajo rural o infantil, y también gente que está en situación de exclusión. Sí. Aparte de estas misas hizo otras más, por ejemplo una en la puerta del taller clandestino que se incendió en memoria de las víctimas. Sí. En la calle, ¿me puedes decir la calle? Luis Viale, me acuerdo porque, bueno, murieron menores también y... Fue para denunciar concretamente que los sobrevivientes no habían tenido, digamos, asistencia, habían sido abandonados por el Estado, que los culpables no habían quedado totalmente impunes y en memoria de las víctimas que habían muerto hace 5 años. Esto fue en el 2010. También estuvo en Lugano, en la época del indoamericano, tratando de alguna manera acercar posiciones entre los vecinos que estaban enfrentados. Entre estos terrenos tomados y la represión. También estuvo en San Cayetano apoyando a los vecinos de Versalles y Liniers que estaban organizando un mapa del delito, denunciando. Vos me decías que justamente a propósito de estos temas, Bergoglio había pedido ¿cuántas veces reunión con la presidenta Cristina Fernández? Bergoglio por estos y otros temas pidió 14 audiencias. 14 audiencias le pidió al Poder Ejecutivo. Sí, exactamente. ¿Y cuántas de ellas tuvo? Ninguna. Solamente hubo una que se dio después de la derrota electoral de Frente por la Victoria en el 2009, que fue toda no Bergoglio solo, sino que fue toda la conferencia episcopal, una reunión muy corta, muy formal,
que promete, era la época en que Cristina decía que quería reconstituir el diálogo, y citó también a los partidos políticos, y se reunió con la mesa de enlace. Sí, me acuerdo perfecto que Lilita Carrió dijo yo no voy porque no creo, me acuerdo, pero habían ido desde otros partidos de la oposición. Después de ese como si dialogamos, no se dialogó nunca más. Y llegó Bergoglio a plantearle toda la problemática, digamos, la lucha que desde este lugar, Sí. de la iglesia, él Sí, siendo se la cardenal. planteó ayer. Exactamente. Ayer se la planteó en la reunión. A ver cómo fue eso. Claro, La ayer. única conclusión que sacó, o sea, Cristina en su conferencia de ayer planteó lo que ella le había solicitado al cardenal. Claro, al nosotros Papa, sabemos que ella le pidió la mediación por la mediación por Malvinas. Malvinas, y él le planteó como tema central de agenda del Estado argentino debía ser la lucha contra la trata del trabajo esclavo. Y eso, Esto lo dice Cristina en su lo propia dijo conferencia Cristina en la de prensa. conferencia de ayer. Ah, Que el perfecto. planteo de él fue ese, La trata, específicamente. perfecto. Bueno, la bandera que tienen ustedes. Y después mencionó también, digamos, la conversación tuvo tres ejes. Uno fue Malvinas, que lo planteó Cristina, otro la trata de trabajo esclavo, que lo plantea Bergoglio, y otro comentario que hace Bergoglio respecto a la buena impresión que tiene de algunos gobiernos latinoamericanos, el concepto de patria grande, siguiendo la tradición de Sí, Bolívar con este San libro, Martín. con el informe de la CEPAL. Con lo cual, digamos, mi interpretación, digamos, es que con esto demuele la teoría de alguna gente que está diciendo que Bergoglio viene a ser una especie de personaje armado por un imperio para, no sé, desmantelar que gobiernos populares en América Latina. Todo lo contrario, Bergoglio está muy contento con lo que está haciendo el gobierno brasilero, con la ética del gobierno uruguayo, tiene un punto de acuerdo con el gobierno de Ecuador también. Hemos tenido muchas veces charlas políticas, Sí. filosóficas. Detesta la corrupción, sea de derecha o sea de izquierda. Detesta, digamos, que no se atienda a la gente que está excluida. Detesta, obviamente, a las mafias, y no solamente a las mafias que están, digamos, a nivel gubernamental o social, sino también las que están en el Vaticano. Tuvo, de hecho, algunos roces a fin de año por el tema de las reliquias de Juan Pablo, que acá se pretendió hacer un negocio con este tema. Bergoglio desautorizó que se utilizaran las parroquias para ese asunto, denunció en un comunicado que no se podía hacer un negocio con la reliquia de Juan Pablo II. Algún otro problema similar tuvo con el tema pesebre. Bueno, en fin, si uno lo viene siguiendo, ya había bastantes cortocircuitos con sectores de la curia, y bueno, cuando estalla lo del Batilic y los casos de pedofilia, etcétera, es como que ahí la interna dentro del Vaticano se intensifica, que ya viene de la época del 2005. En el 2005 Bergoglio estuvo cerca de ser papa. Claro. Es decir, todos los sectores que tenían compromiso con los pobres, compromiso con un fuerte trabajo Con los más social, postergados. franciscanos, jesuitas, Sí, teología de sí, liberación, exacto, etcétera, sí. en aquel momento confluyeron para votarlo a Bergoglio. Camila, ¿qué te pasa cuando lo ves a Bergoglio ahora como papa, bajándose del papamóvil, saludando a un discapacitado, saludando chiquitos, dándole un beso, rompiendo protocolo a la presidenta, digamos, aceptando un anillo dorado pero que sea de plata, estos signos de austeridad que uno sabe que no va a quedar ahí, porque Bergoglio ya lo demostró, que no queda solamente en los Obviamente. iconos o en símbolos. ¿Qué pensás? Me pasa que no me sorprende para nada, realmente. Pero está dentro del Vaticano ahora. Por eso, pero no me sorprende. Me hubiese sorprendido que su actitud fuese diferente. Me hubiese sorprendido que una persona con principios tan sólidos, tan plantados, o sea, siempre se lo vio como una persona con convicciones muy fuertes y con una pelea muy concreta, digamos, con una posición muy clara y muy concreta dentro de la política que él quería llevar adelante dentro de la Iglesia Católica. Por eso defendía las banderas que nosotros defendíamos. ¿Y es verdad que a vos te decía la trosca de Dios? Sí. Porque ¿Por qué? acá el compañero Gustavo, Eso cuando viene- me presentó como Camila la Trosca. Camila y la él Trosca. En broma, Sí. me decía a mí, las veces que nos veíamos, me decía como anda la Trosca de Dios, precisamente porque yo era tal vez la más radical en mis posiciones. No, eso viene originariamente, o sea, él Viene retoma de un otro chiste lado. que en realidad tiene que ver con un ataque que había sufrido la Alameda. Cuando la Alameda denuncia a los prostíbulos que funcionan en los departamentos de Zaffaroni, el periódico Miradas al Sur, un artículo de Raskendorfer, un muchacho que tiene una fuerte vinculación con los servicios de inteligencia, saca un artículo vomitivo, digamos, atacando muy fuertemente a la Alameda, diciendo que todo esto había sido una operación de Bergoglio, lo cual era mentira, porque Bergoglio tenía una buena relación con Zaffaroni. Nosotros estábamos... Bueno, pero acusando- yo hasta antes de ayer a la noche vi programas que responden al gobierno en el canal oficial que lo atacaban a Bergoglio mientras estaba la presidenta. Sí, tal cual. Feliz de la vida con el encuentro y se la veía muy Hay contento. y él- contradicciones. Bueno, pero Lala, digamos, esta que es más talibana, lo que planteaba era que nosotros éramos, en realidad,
empleados de la curia y una especie de trotskistas de Dios. De ahí viene el término trotskista de Dios. Entonces, con Bergoglio siempre hacíamos chistes y bueno, cuando apareció alguien de izquierda dura, le digo, gente es una trotskista de Dios. Ahí hay una trotskista. Y empezó a llamar la trotskista de Dios. De ahí viene el término. Bueno, queremos que, digamos, que Bergoglio sea para quienes todavía no conocen la tarea que hacen desde la Alameda y también desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que sea como una puerta para que todos de alguna manera tengamos conocimiento y apoyemos en todo, desde no comprar. Yo, por ejemplo, hay un par de marcas que a partir de que supe de tus denuncias yo no compro porque estoy alentando el trabajo esclavo, hasta poder comprometernos más, acercarnos a la gran, inmensa tarea que tienen ustedes, desafío, y en su momento apoyados con Bergoglio, siguen apoyados del Vaticano y me imagino que por muchos sacerdotes, no sé si cardenales, pero sí. Sí, los curavilleros. Los curavilleros, alguien también que acá necesitamos también, que Bergoglio nos La tarea deje en los barrios que estamos llevando adelante con el tema de la seguridad, la organización en Versalles, en Caballito, en Recoleta, siempre se da dentro de iglesias católicas, todas cedidas por el cardenal. Hay algo importante, Bergoglio no está solo, pertenece a una congregación muy importante. Absolutamente. Se preparó mucho tiempo para esto y aparte ha dejado cuadros importantes. Ha dejado cuadros muy importantes. Marta Peloni, después tenemos al obispo Gualeguaychú Lozano, al cura Pepe, ha dejado cuadros importantes. Tenemos cuadros importantes y para conocer más, obviamente en la página web tenemos más información sobre las denuncias de la Alameda y el trabajo que ha hecho Bergoglio y que siguen haciendo ellos, obviamente que nunca dejaron de hacer contra el trabajo esclavo y también la trata de personas. Gracias a ambos por haber venido. Gracias a vos. Después de la pausa vamos a estar con la jueza Julia Márquez hablando de Bergoglio, la religión, el derecho canónico y el trabajo social. Enseguida. www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. La doctora Julia Márquez es jueza de ejecución penal de Quilmes. Bueno, ella trabaja desde hace años socialmente en cárceles, gracias al doctor Gabriel Vitale que nos ayudó a poder dar con Julia, con la doctora. Ella es católica, es creyente, y nos interesaba, este programa se llama Será Justicia, porque creemos que los derechos es mucho más que la idea de un juez que venga a hablar sobre una causa determinada, ¿no? Digamos, queremos que los curas que están comprometidos con estos temas que recién hablamos están profundamente ligados con los derechos, con las facultades. Y primero que nada me preguntaba Julia, vos como católica y como jueza también, usted como católica, como jueza, ¿cómo se tomaba, cómo había visto estas últimas horas, ¿no? Lo de hoy, consagrado ya Bergoglio como Francisco, el Papa. Con muchísima emoción. Y escuchándolo y viéndolo dentro de toda esta ornamentación enorme del Vaticano, y él diciendo, este apartamento es muy grande para mí, decir, bueno, ¿y este hombre qué va a poder hacer y qué no? Claro, bueno, él entra en una mega estructura, ¿cierto? Con cuestiones que están sumamente arraigadas. Lo cierto es que si vos me preguntás como católica qué sentí, fue emoción. La verdad que la sensación que me provocaba era que el Vaticano está más cerca de nosotros. En definitiva, como cristiano, uno quiere una iglesia en la calle. Me emociona muchísimo. No, me imagino. Bueno, y además porque usted hace trabajo, tarea social en las cárceles, también usted es, no digo de las pocas, porque hay muchísimos jueces que lo hacen, pero no todos. Como pasa en todos lados. Y en la iglesia lo veíamos claramente. Están los que se embarran los pies y los que usan los zapatos, como Bergoglio, con unos zapatos lustraditos, bien, pero viejitos, y está ahí, se toma el subte, y tenemos a los que amaban el dorado, como Benedicto, y acá también tenemos nuestro capítulo. Entonces, me imagino que hay una doble identificación, ¿no? Obviamente, yo creo que esto es llevar la palabra a las calles, trabajar con esto, porque si uno se queda solamente con el decir, en la mera teoría, y bueno, sí, estás repitiendo algo lindo, pero uno tiene que dar el ejemplo y trabajar en consecuencia de esta teoría. ¿Dónde estaba Jesús?
¿Con quiénes estaba? Bueno, yo creo que este justamente es el desafío que tiene Francisco, que él lo está demostrando, romper estos protocolos tan arraigados del Vaticano, bajar, estar con la gente, él pedir la bendición del pueblo. Pedir que oren por él. Que oren por él, sabe perfectamente que no va a ser fácil, estas estructuras tan arraigadas, una institución, ¿sí?, tan formalista. O sea, él está planteando un cambio que seguro va a tener resistencia, pero la verdad que yo lo que rescato es el pedir, el decir y el hacer, esta coherencia, ¿no? No sostener un discurso por un lado y una práctica bien diferente por otro. Absolutamente. Bueno, si buscamos en internet derecho canónico, la definición, bueno, que viene del griego, norma o medida, ciencia jurídica que conforma una rama dentro del derecho cuya finalidad es estudiar la regulación jurídica de la Iglesia Católica. Bajo esta definición se engloban 3 conceptos a lo largo de la historia: su finalidad, su carácter jurídico, su autonomía científica. La Iglesia Católica está dotada, desde sus inicios, desde su organización, de un ordenamiento jurídico específico. Y uno se pregunta, ¿cuánto Bergoglio, que empieza saliendo del protocolo, va a poder salir de este derecho canónico? ¿Qué límites le va a imponer por ser parte él de la Iglesia? ¿Y qué facultades le está dando? Sí, en verdad lo que Bergoglio va a poder hacer es esto, es cuestión de formas, ¿no? De salirse por ahí del protocolo, de bajar una doctrina de lo que él cree y siente cómo se debe llevar a la práctica aquello que los textos dicen. Ahora, discutir el fondo de la religión, cómo se interpreta algo, bueno, esto tendrá que llamar a un concilio. Claro, porque digamos, en los últimos días, por ejemplo, la vimos a Gabriela Michetti diciendo que ella también es muy creyente, decía, bueno, los divorciados queremos comulgar, por ejemplo. Claro. Esto él va a tener que llamar a un concilio. Hay cuestiones de fondo, llámese o el aborto, o los temas estos más profundos que no van a depender de su decisión solamente, no va a bastar con lo que él diga, sino que van a requerir un análisis en un concilio. ¿Sí? ¿En algún momento te dio como temor de que Bergoglio no pueda, de que esté solo, de que... La verdad que no... De que sea oprimido por el propio Vaticano porque está afectando sus propios intereses? Sí, está tocando intereses, pero bueno, convengamos que tiene una cintura porque no le fue fácil tampoco a Bergoglio sostener su postura en todo el tiempo en que fue arzobispo, ¿no? Entonces, sí, bueno, cierto entrenamiento tiene. Yo creo absolutamente en Dios y que en su designación hubo mucho de eso. Entonces, la verdad que tengo fe, entiendo que la Iglesia tiene que revisar muchas cuestiones. Esta sensación de alegría generalizada creo que viene de la mano de la esperanza que todos tenemos de un Vaticano cerca, de una Iglesia junto al pueblo. Entonces, bueno, creo que esto que hoy se vive, que se siente, no es casual que tanta gente que años, las iglesias ahora están llenas. Yo pasaba el otro día y veía gente, ya no entraban en el templo. Bueno, esto creo que tiene que tener una lectura y bueno, nosotros los fieles tenemos que poder mover estas estructuras también. Sí, bueno, de hecho 115 cardenales lo votaron, de ellos 90 de ellos lo votaron. Y esperemos que no sea solo por una cuestión de fachada, por un cura que se cambia una cruz de oro por una cruz jesuita, una cruz de madera, porque Bergoglio claramente, por lo que ha demostrado, va a ir más allá. Claro. No va a tener prurito, sí, no va a ser un maquillaje. No, obviamente si él sostiene, o sea, la coherencia que él mantuvo todos estos años, nos da muestra de que esto lo va a seguir implementando, así que tengamos fe que así será. Quienes lo han elegido seguramente conocían este perfil de él y evidentemente hacia eso apuntaban. En las cárceles hay mucha influencia de los protestantes, hay mucho evangélico. Sí. ¿Hasta dónde puede influir este mensaje en el trabajo social que ustedes hacen en las cárceles, este nuevo papa, como para empezar de alguna manera también a cristianizar?
En verdad este Papa te da el mensaje de que estemos en la calle, que lo que es la prédica llegue a los otros, A los ¿no? hechos. A los otros, y considerar al otro como un hermano y tener misericordia y no tanto estar acusando ni dividiendo. No se saquen el cuero, dijo la madrugada. Claro, tal No, cual, tal cual. Es un poco asumir una actitud de comprensión y de trabajar por aquellos que menos tienen. La verdad que a los evangelistas hay que reconocerlo, que ellos tienen esta prédica tan instalada que van para todos lados, por ahí nosotros. No hay los cárcel católicos. donde no haya pabellón de Claro. evangelistas y además que garantiza la seguridad de los presos. Sí, 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 y que es el trabajo de hormiguita que hacen, que ellos están, que tienen, que obviamente esta fe que los mueve. Bueno, ojalá nosotros los católicos recuperemos este impulso que está dando ahora el Papa con su permanente trabajar y salgamos a las calles también, ¿sí? Lo cierto es que acá hay que reconocer que él nos ha unido, ¿sí? Me contaba alguien que es evangelista que en el culto estaban orando por Bergoglio. Mirá vos. Entonces, es decir, acá hay algo, un mensaje que va más allá de la religiosidad, sino ya estás en lo espiritual y de cuestiones que nos unen, ¿sí? Empezar a buscar esto. Un Doctora, mensaje. ¿qué fue lo que más le emocionó? Usted que es jueza, ejecución penal, ya para terminar, ¿no? La palabra, una frase, algo que no sé si la sorprendió, pero que le llegó, que la emocionó de toda esta prédica que venimos escuchando desde que lo nombraron los 115 cardenales hasta hoy que se consagró como Papa. Mira, a mí algo que me llamó la atención, bueno, primero, sobre todo, que él pidiera la bendición, o sea, como que él no estaba por encima de nadie, sino muy por el contrario. poder es servir, dijo Tal hoy. cual. Entonces eso me pareció, pero ya me llamó la atención. Segundo, cuando dijo que los cardenales habían ido al fin del mundo a buscarlo, Sí. y yo la verdad que me pensaba eso, ¿no? Sentirse, nosotros estamos abajo del mapa, mirando hacia arriba, y hoy tenemos este lugar de privilegio, él como un líder mundial y un líder absolutamente positivo. Así que, no sé, podría decir un montón de cuestiones, ya sobre todo los gestos, ¿no? Porque decir cosas lindas, decimos todo, de lo dicho al hecho hay un abismo. Y cuando él hace esto de estar con la cruz de toda su vida, Sí. de manejarse con la simpleza que lo ha hecho La austeridad. siempre, sí, la verdad que desde ahí, en mayo, digo, bueno, creo y le siento alegría realmente y me emociona. Y siento esto, que el Vaticano se acercó. Bien. Gracias, doctora Julia Márquez. Gracias a ustedes por haber estado esta noche aquí en Será Justicia. Tenemos todo por delante, todo para aprovecharlo, desde este mensaje hasta los argentinos más unidos, con un discurso que nos pueda unir más en vez de confrontarnos. Más y a veces por pequeñeces, que últimamente está pasando mucho. Gracias por haber estado aquí, doctora. Gracias a ustedes. Pueden encontrar más información en www.serajusticiadigital.com. Hasta el próximo martes. Chau.